Hace unas semanas se comenzaron a escuchar voces en la Asamblea Legislativa que hablaban de reformas a la Constitución e incluso de una Asamblea Constituyente. Una de esas voces fue la del presidente del órgano legislativo, Sigfrido Reyes, que comentó que el conflicto permanente entre poderes no es beneficioso y de alguna manera hay que solucionarlo. ¿Cómo se debe garantizar la independencia de cada órgano de Estado, el respeto a sus atribuciones? Porque de lo contrario, ya vimos de que hay sectores interesados en mantener al país en un estado permanente de conflicto, que el país entero llegue a grandes acuerdos sobre esto, porque la Constitución está siendo mancillada, está siendo atropellada. Pudiera eventualmente desembocar en reformas constitucionales, no se puede descartar. Otro punto de actualidad es la ley de asocios públicos-privados, esa normativa que ha sido calificada por el gobierno como imprescindible para el desarrollo del país. Se discute desde hace meses en la Asamblea y desde el principio ha tenido la crítica del FMLN. Un par de semanas atrás, el candidato presidencial de ese partido, Salvador Sánchez Serén, anunció que presentarían una propuesta alternativa. El gobierno ha dicho que está abierto al diálogo, pero varios de sus funcionarios y el mismo presidente, Mauricio Funes, han repetido que cuanto antes se apruebe, será mejor. Y no son los únicos. Ayer se sumaba otra voz de peso. La ley de asocios públicos-privados, según nosotros la entendemos, no es una ley de privatización. Eso nosotros lo tenemos claro. Urgimos al frente a que estudien la ley, a que vean estos puntos de vista. Este asunto, según dijo ayer el secretario técnico de la presidencia, Alex Segovia, se viene dialogando en privado con el FMLN desde hace meses. Hoy queremos obtener respuestas sobre estas dos cuestiones. ¿Qué reformas constitucionales cree el FMLN que se deben hacer y cómo? ¿Y por qué su oposición a la ley que apoya la inmensa mayoría de sectores políticos y económicos del país? ¿Cuál va a ser su posición al respecto? Buscamos esas respuestas con el secretario general del FMLN, Medardo González, con quien también queremos hacer un balance de este gobierno que casi tiene 4 años de gestión y las perspectivas de la campaña que ya está en marcha para las elecciones presidenciales de febrero del próximo año. Soy Saúl Hernández Alfaro, bienvenidos a Francamente. Medardo González es el coordinador general del FMLN y diputado propietario por el departamento de San Salvador. Su larga trayectoria política comenzó en 1972, cuando ingresó a las Fuerzas Populares de Liberación FPL, organización que junto a otras 4 conformaron a la guerrilla del FMLN. Durante la guerra adoptó el seudónimo de comandante Milton Méndez y dirigió unidades guerrilleras en Cabañas y en San Vicente, además de ser parte de la dirigencia de la guerrilla. Después de la firma de los acuerdos de paz y con el establecimiento del FMLN como partido político, formó parte del Consejo Nacional del mismo de 1993 hasta 2004. Ha sido diputado en 3 periodos y desde 2004 es coordinador general del FMLN, cargo por el que compitió contra Óscar Ortiz. Hoy Medardo González está en nuestro set para tratar varios temas, principalmente las reformas constitucionales desde las que se viene hablando desde hace unas semanas y que han llegado a formular la posibilidad de convocar a una asamblea constituyente. Será uno de los asuntos que trataremos con este hombre de hablar pausado y reflexivo, con el que, como de costumbre, conversaremos francamente. Bienvenidos a Francamente, gracias por acompañarnos una mañana más. Hoy es jueves 9 de mayo de 2013. Les agradecemos también que estén pendientes tan temprano de esta entrevista. Les recordamos que esa entrevista la pueden seguir a través de las redes sociales en nuestro Facebook, a través de francamente.tvx y a través de nuestro Twitter en @francamente.tvx. También les recordamos que esta entrevista está siendo transmitida en vivo a través de internet en www.tvx.com.sb. Esta mañana vamos a hablar sobre la labor parlamentaria, vamos a hablar sobre un tema que está dentro de la agenda hoy por hoy, política, económica y por supuesto de los medios de comunicación. Hablamos de la ley de asocios público-privados, vamos a hablar sobre la propuesta que el partido oficial ha hecho sobre esta propuesta y también tenemos otros temas importantes que abordar con el secretario general del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Él es Medardo González, a quien quiero dar la bienvenida por primera vez al set de Francamente. Gracias, buenos días a ti y buenos días a todos los que laboran aquí, los que laboran en el canal TVX. Gracias por la invitación, un saludo a todos los televidentes también.
Muchas gracias. Diputado, quiero que empecemos hablando, antes de entrar ya en materia sobre el tema de socios público-privados y otros temas importantes. El día de ayer se escuchó, se ventiló que el diputado Gustavo Escalante del partido Arena estaría renunciando a este partido político, pero minutos después, un tiempo después, en su cuenta de Twitter él decía que no, que era mentira, que esto era una noticia que se había creado desde los medios y que él no estaba renunciando al partido. ¿Se ha escuchado algo dentro del ambiente político sobre una posible renuncia de este diputado del partido Arena? ¿O se ha escuchado algo? En realidad yo no, personalmente, y nosotros no conocíamos como partido político del nombre de él como diputado que estuviera de Arena saliéndose de las filas de su partido. A mí me sorprendió. Me sorprendió, digamos, que fuera así de esa manera. Lo que pues no me sorprendía es que pudiera haber otro problema más en el partido Arena de ese tipo, ¿no? Porque lo que sí tenemos información es que las dificultades continúan en Arena en cuanto a mantener la cohesión interna, particularmente en el grupo parlamentario. Ya si se confirmara esta renuncia del diputado Escalante del partido Arena, serían 6 renuncias en el marco de 1 año y 2 meses de la legislatura, desde el inicio de la legislatura en 2012, ¿no? Sería algo muy difícil, muy complicado para el partido Arena. Se quedaría con 27 escaños y se iría configurando, como ya se configuró, otro grupo parlamentario, lo cual debilita completamente al partido Arena, y en estos momentos electorales tan importantes, pues lo que denota es que el partido está muy debilitado frente a su candidatura. Yo creo que esa es la lectura que uno puede hacer, que la candidatura de Norman Quijano no es lo suficientemente fuerte, no es lo suficientemente cohesionadora de los cuadros del partido Arena. Se ha escuchado ese argumento por parte de quienes salen de las filas de Arena, pero miembros y directivos de este partido político en realidad han llegado a señalar al gobierno y al partido oficial, al FMLN, que está detrás de esta fuga de diputados. Ha existido señalamientos más directos hacia la candidatura de Tony Saca, que se habla de compra de voluntades de sus diputados que salen de Arena. ¿Usted qué reacción tiene a esto? Porque usted, si bien dice, bueno, es una cuestión de carácter interno del partido político, ellos señalan que la causa está externa, que en realidad son partidos opositores a ellos. Si ellos creen en que las causas son externas, si la dirección del partido Arena cree que las causas son externas y no internas, se equivocan profundamente, porque sea cualquiera sea la explicación, de todas maneras es malo para ellos, porque ya sea por $1 o sea de $10,000, si un diputado cambia de alineamiento, de posicionamiento, se traslada de su partido para otro, pues ahí hay una terrible debilidad, de tal manera política e ideológica y disciplinaria, de tal manera que yo creo que ahí hay un enfoque equivocado. Luego el FMLN como partido político, pues nosotros nos lavamos las manos, nosotros no tenemos nada que ver en ese tipo de cosas, ¿verdad? Luego los demás que respondan por ellos. Nuestro partido, el FMLN, no tiene esas prácticas. Nosotros lo que buscamos es hacer labor de entendimiento político en la misma Asamblea Legislativa, de tal manera que para buscar las correlaciones que nos permitan a nosotros poder alcanzar los votos que se necesitan en votación simple o en votación calificada. Diputado, quizás yo quiero cerrar ya con este tema, sí, para poder pasar a lo siguiente. Sí. Ustedes tuvieron en el pasado también este tipo de fenómenos. En el pasado el FMLN sufrió sí, de fuga de diputados.
al parecer lograron contenerlo muy bien, porque ya posteriormente ya no se supo de otros casos de ese tipo. ¿Qué lecciones debería aprender Arena en el caso del FMLN? ¿Hay algo que mostrarle al partido de Arena para contener ese tipo de fugas? ¿Hay lecciones sobre ese tipo de cosas? Mira, nosotros lo que hemos aprendido de aquellos momentos complicados y difíciles que tuvimos es que en un partido político las reglas, las normas deben de estar claras y que deben de respetarse las normas asumidas por todos en la parte en la institucionalidad, en el respeto al cumplimiento de los estatutos, de la ley que rige. En un partido político es difícil encontrar digamos, uniformidad total, opiniones que sean las únicas, ¿verdad? La cuestión es cómo al final aceptás que la democracia es la que debe de imperar, de tal manera que si yo tengo una opinión, pero hay dos que tienen otra opinión y me ganan, yo tengo que someterme a la opinión de la mayoría. Esa es cuestión de democracia. Yo creo que Arena está debilitada en eso y parece porque los que han salido han señalado el tema de la imposición. De hecho, hay algo que está funcionando mal en el partido Arena que yo creo que deben de revisar porque el río está sonando. Y por algo suena. Muy bien. Vamos a dejar entonces el tema y vamos a esperar que el tema avance para poder darle más seguimiento y entenderlo. Quiero que entremos al tema asocio público-privado y en ese sentido conocer si es para el FMLN realmente una prioridad establecer hoy por hoy o discutir y aprobar una ley de asocio público-privado. ¿Está dentro de la agenda de prioridades del partido esto? Sí, por supuesto. Mira, yo voy a aprovecharme en las cámaras de la plática contigo para decir que nuestro partido viene discutiendo este tema de hace semanas y meses con el equipo de trabajo precisamente del presidente Funes de la Secretaría Técnica de la Presidencia. Venimos hablando, primero se nos expuso el proyecto de ley y luego comenzamos a debatir. Nosotros, eso es lo primero. Lo segundo es que nosotros como FMLN estamos claros y seguros de que el país necesita, El Salvador necesita resortes que le permitan poder romper ese techo que tiene. Y tenemos nosotros que elevar la productividad de nuestro país, tenemos que romper este limitado y poco crecimiento que tenemos en nuestro país. Ya 17 años que nuestro crecimiento es limitado. Hay que tomar medidas y en ese sentido nosotros hemos acompañado, por decir esa palabra, ¿no? La opinión, la visión junto con el gobierno central de que es necesario crear un marco jurídico que cree las condiciones para esto, para generar empleo, para atraer inversión, etc. Y entiendo que tú sabes, todos los que estamos, digamos, en esta jugada política del país, en la agenda política del país, sabemos que se han aprobado leyes y hay leyes que todavía faltan por aprobarse, que van a servir precisamente para generar condiciones favorables para el crecimiento de la economía. Sí. Termino diciéndote que entre ellas el asocio para el crecimiento es precisamente como el punto fundamental y central. De tal manera que nosotros estamos totalmente de acuerdo en que debe de aprobarse lo más pronto posible esta ley de socios público-privados. El asunto, Saúl, es que nosotros hemos venido planteando al secretario técnico de la presidencia que hay
hay artículos de la ley que ellos nos han presentado que a nosotros nos parece que deben de ser modificados, porque no estamos de acuerdo con con esa manera como están redactados, que creemos nosotros que deben de ser modificados, que son 3 o 4 artículos que para nuestro juicio son fundamentales. Y quiero decirte que para el caso nosotros creemos que debe de garantizarse de que la Asamblea Legislativa es la que establece los criterios para las licitaciones, que la Asamblea Legislativa es la institución encargada de cerrar las concesiones, de hacer los contratos de concesiones, y eso debe de estar en la Constitución. Eso no está claro en la ley. Y que hoy por hoy no está claro en la ley, lo deja a acción de Proesa, ¿no? Exactamente, lo deja a una decisión de Proesa, y ese es otro elemento que también nosotros creemos, que Proesa, precisamente como todos nosotros sabemos, es una entidad del Ejecutivo. Diputado, tengo que ir a un corte porque ya me indican que estamos sobre el tiempo. Quiero que entremos ya en detalle. Usted ha sido muy claro ahora con esta última intervención sobre el contexto de esta ley. Quiero que entremos en detalle sobre esos artículos que se han señalado y ver la propuesta del FMLN. Vamos rápidamente a nuestro primer corte y enseguida estamos en Francamente. Continuamos en Francamente. Esta mañana conversamos con el secretario general del FMLN, Medardo González. Hablamos en este momento sobre la ley de socios público-privado y me interesa un tema en especial. Usted ha señalado antes de ir al corte, desde el FMLN hemos visto ciertos artículos que para nosotros deben de ser revisados. Yo quiero saber por qué deben ser revisados y qué contienen esos artículos para que sean de vista y sean de crítica del partido oficial. ¿Qué aspectos son los que se señalan de esos artículos? Que mira, lo que en la ley presentada por el Ejecutivo, por Casa Presidencial, no queda totalmente amarrado que las licitaciones y que las concesiones sean al final aprobadas por la Asamblea Legislativa, que es la instancia que por su fuerza, por su peso, debe ser la que apruebe. No queda claro en la ley. De alguna manera lo que ustedes proponen es que haya mayor control de órganos. Entonces nosotros lo que estamos proponiendo es que eso no quede a una decisión, por usar esa palabra, arbitraria, de un organismo de cualquier instancia. Nosotros creemos que la Asamblea Legislativa es el órgano más representativo del Estado, del pueblo. Ahí están representadas todas las fuerzas políticas. Y lo que estás decidiendo no es cualquier cosa, lo que estás decidiendo es concesionar, ceder, digamos, las propiedades del Estado. Voy a ser más concreto con la pregunta. Se ha señalado por parte del FMLN que en esos artículos podrían estar existiendo portillos para la privatización. Eso creemos nosotros, que ahí pueden haber portillos, que si no se deja amarrado eso, quede precisamente a una instancia, a otra instancia, en donde a puertas cerradas se tomen decisiones sobre concesiones y sobre los términos de una licitación. Y yo quiero cerrar diciéndote, es precisamente lo que se viene diciendo que pasó con Enel, la GEO, precisamente es eso, que apartaron a la Asamblea Legislativa y fueron instancias ejecutivas las que cerraron el trato. Ciertamente, y voy a ser un tanto abusivo, pero nosotros estamos creyendo y estamos deseando estar con Salvador Sánchez Serén en el Ejecutivo a partir del 1 de junio del próximo año. Pero no nos llama la atención que nosotros nos vamos a posesionar precisamente de esa instancia que va a aprobar esas licitaciones y esas concesiones. Nosotros no partimos de eso. A nosotros nos llama la atención que la derecha, que Arena,
que gana y que los otros partidos no digan nada al respecto. Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo sabe que Enel y la GEO precisamente es un mal negocio para el Estado, mal negocio para los salvadoreños. Se argumenta que se hizo a espaldas de la Asamblea Legislativa precisamente porque estaba amparado por una ley general de electricidad también, ¿no? Es decir, sí, hay un marco también normativo que amparaba el hecho de que se hiciera esa concesión a espaldas de la Asamblea Legislativa. Yo no sé cómo lo ve usted y qué tipo de relación podemos hacer también con la discusión sobre el asocio público-privado, porque si bien usted dice no se puede dejar de lado a la Asamblea Legislativa en ese tipo de concesiones, yo no sé si el problema viene dado porque se deja de lado a la Asamblea Legislativa o porque no se establecen los plazos en los cuales el bien público será cedido al privado. No entiendo cuál es el establecimiento de plazos o el mecanismo en el cual se toma la decisión. No, es el mecanismo. Nosotros creemos que debe de ser la Asamblea Legislativa. Es el órgano del Estado más representativo, en donde están las diversas fuerzas representadas, en donde para tomar una decisión hay que cabildear, hay que trabajar. Es decir, no viene un fulano o un grupo de fulanos y deciden algo, ¿no? Para nosotros está claro que es que la Enel y la GEO precisamente hicieron un negocio a su medida. Se aprovecharon del Estado. Ahora, ¿sabe? Llama la atención un aspecto, usted lo mencionaba al inicio del bloque. Sí. Decía, nosotros como partido hemos venido trabajando ya con la Secretaría Técnica de la Presidencia sobre ese tema, sobre la ley de socio público-privado. ¿Por qué ventilar ahora de forma pública la diferencia sobre la propuesta de la ley? Es decir, no existió el espacio para poder llegar a un consenso a lo interno entre el Ejecutivo y el partido para poder llevar a una propuesta concreta, una propuesta más integral en la cual se incluyera la... Quiero decirte que hicimos un buen esfuerzo, principalmente nosotros. Nuestra parte, las diputadas del equipo nuestro de Hacienda, la diputada Lorena Peña, Norma Guevara, el diputado Oreste Ortiz y el equipo de asesores y la dirección del partido, estuvimos dándole seguimiento por semanas y por meses al tema. Por parte del equipo del Ejecutivo fue menos sistemático, pero bueno, de alguna manera con el secretario de Asuntos Estratégicos, Jato Asbun, y el secretario técnico, de alguna manera se le dio seguimiento. Pero no se logró llegar a ninguna redacción común final. El asunto es que se han mantenido, de hecho, las dos posiciones. Y simple y sencillamente, pues nosotros nos parece que en esto están equivocados. En esto están manteniendo una posición que más bien nos recuerda a nosotros todas aquellas leyes de la privatización en el país, todas aquellas leyes que se aprobaron en 1990 antes que terminara la guerra, y que privatizaron los bancos, que privatizaron una cantidad de cosas, y que capital privado nacional y extranjero se adueñó, como el cemento Maya, por ejemplo, el cemento Cesa, que dejó de ser un bien público y ahora es un bien privado. Yo quiero que entremos en detalle sobre los argumentos que tiene el Ejecutivo sobre esto, porque realmente leyendo las propuestas que hace el FMLN, no se pensaría de ninguna forma descabellado que el gobierno, el Ejecutivo, apoyara la propuesta del FMLN, y sobre todo cuando el partido ha propuesto de forma clara que se excluya de la propuesta proyectos de socio público-privado en temas de salud, seguridad social, seguridad, sí, readaptación, custodia, trabajo penitenciario, sí, otros servicios, la Universidad de El Salvador. Sí. ¿Cuál es el argumento que da el Ejecutivo para no hacerlo explícito dentro de la ley? Porque, es decir, son aspectos claves, servicios claves que, por supuesto, ya se ha dejado claro que deben de estar de control también por parte del Estado. Pero, ¿cuál es el argumento del Ejecutivo? Oye, en la propuesta del Ejecutivo hay una parte ahí en la cual se comparte, digamos, en común,
que es la parte de educación, la parte de salud, la parte de seguridad pública, pero en términos generales. Nosotros venimos y agregamos ya en particular lo que es la Universidad Nacional, porque eso es una ley de educación superior. Luego está la otra parte que es sobre la reeducación de los reos. Esa parte a nosotros nos parece que no debe de ser entregada a particulares, que el Estado debe de seguir siendo responsable. Son agregados que nosotros le hacemos a la ley. Creemos que en este caso, digamos, no hemos tenido mayores discusiones de fondo. Es decir, ahí sí ahí puede haber entendimiento, exactamente. Yo quiero conocer cuál es su postura sobre las declaraciones de la embajadora estadounidense acá en El Salvador. Usted ha dicho es importante también, dentro del marco de un bajo crecimiento de El Salvador, aprovechar de iniciativas como los asocios públicos-privados, del asocio para el crecimiento, y también de alguna manera eso se viene a poner como condición para poder avanzar en un asocio para el crecimiento, en un Fomilenio, el hecho de aprobar una ley de asocio público-privado. ¿Efectivamente está atada esta ley de asocio público-privado para echar a andar los proyectos derivados de la cooperación estadounidense? Mira, de hecho nosotros, primero quiero decirte que el FMLN pues viene trabajando de manera muy consciente, no de ahora sino de años, en que este país, nuestro país, debe de tener crecimiento económico, pero que además este país debe de buscar desarrollo, debe de sacar de la pobreza a decenas de miles de compatriotas, y que no debemos de ser un país exportador de mano de obra como lo somos ahora todavía. Es decir, nosotros estamos inquietos y preocupados en esto. Nosotros creemos que todas estas leyes, como te decía al principio, son leyes que van a favorecer digamos, a este propósito. Sin embargo, lo que yo quiero sostener aquí es que el partido FMLN cree que hay cosas que no debemos hacer, hay cosas que no debemos de volver a andar. Si en 1990 se habló linduras y se habló de que El Salvador se iba a convertir en un país desarrollado, entrando a la privatización porque era el paradigma que existía en el primer mundo, y que con aquello de que los privados había que entregarle el patrimonio, vendérselos, porque con ese capital el Estado iba a hacer nuevas inversiones. Quiero decirte que aquello fue un fracaso. Nosotros, ya las personas que te doblamos o triplicamos en edad a ti, ya conocemos esa experiencia, ¿no? Ahora, diputado, eso... no, permíteme terminar diciéndote que nos parece que no tenemos por qué volver a andar esos caminos. Muy bien. Usted ha sido claro con esa postura desde el inicio de la entrevista, pero específicamente con la declaración de la embajadora Aponte, el FMLN, ¿cómo lo recibe? Es decir, ¿ve que está condicionando a Estados Unidos esa cooperación si no se aprueba esta ley? O sea, ¿lo ven como una medida de presión las declaraciones de la embajadora estadounidense? Mira, nosotros hemos platicado con ella, hemos platicado con funcionarios, nos han expresado su posición, pero bueno, de hecho, definitivamente, ya en cuanto a opiniones públicas, nosotros somos diputados, somos funcionarios salvadoreños y sabemos cuáles son nuestras obligaciones, nuestros deberes, y nosotros nos debemos al pueblo salvadoreño, y queremos nosotros mantener muy buena amistad y muy buenas relaciones con Estados Unidos como se mantienen, ¿verdad? Pero estas cosas los salvadoreños debemos aprenderlas a resolver. Perfecto, ha quedado claro entonces. Vamos a seguir hablando sobre otros temas al volver de la pausa. Okay. Vamos rápidamente a un siguiente corte, enseguida estamos en Francamente.
Continuamos en Francamente, estamos avanzando en esa entrevista. Esta mañana que conversamos con Medardo González, él es secretario general del FMLN. Hemos terminado ya, dejamos muy claro ya cuál es la postura del FMLN sobre materias de ley a socio público-privado. Quiero que entremos a otro tema que también es importante hablarlo con usted, y es sobre posibles reformas a la Constitución de la República. Se ha hablado inclusive de una asamblea constituyente. Quiero conocer, ¿es importante hoy en día tener una reforma para El Salvador? ¿El Salvador necesita una constitución nueva? Sí, nosotros creemos que sí. En el frente, nosotros creemos que hay un mecanismo establecido por la misma Constitución de reforma. Pero para el caso, nosotros venimos hablando de años. Pero, por cierto, la prensa de derecha, siempre que nosotros mencionamos esa palabra, es como que de repente vean a un fantasma sobre la necesidad de aprobar por la Constitución de la República el mecanismo del referéndum. Es algo que para nosotros es fundamental, que aspectos estratégicos puedan ser decididos por el pueblo en votación, si está de acuerdo o no está de acuerdo sobre un tema estratégico. Para nosotros eso es fundamental. Y luego sobre este otro tema de crear este mecanismo de una constituyente, yo creo que hay elementos suficientes. De hecho, estamos atravesando un momento muy especial nosotros, de hace años para acá, en el que, bueno, de todos es conocido nuestro partido, el FMLN, y otros partidos también, y compartimos la opinión de que 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia están excediéndose a sus funciones y prácticamente en 1 o 2 casos han tomado decisiones, han dado sentencias que modifican artículos de la Constitución. Perfecto. De hecho, eso no puede venir pasando. ¿Están asumiendo atribuciones legislativas? Están asumiendo atribuciones legislativas. Es decir, algo que debió haber sido modificado por la Constitución, lo asumen ellos como 4 magistrados. Eso definitivamente, nosotros no debemos caer en ese tipo de Estado en el que, en un Estado en el que los distintos poderes tienen, digamos, un peso específico, y en el que el Ejecutivo ha tenido un peso determinante. Ahora nosotros pasemos a un sistema político en el que son los jueces, en el que digamos es una sala constitucional la que te determina el funcionamiento del país. Ahora, puntualmente, ¿cuáles son las propuestas en materia de reformas constitucionales que se impulsarían para justamente combatir ese tipo de prácticas en las cuales usted dice hay exceso por parte de algunos poderes de Estado sobre los otros? ¿Qué se propone por parte del FMLN para poder regular eso en la Constitución de la República? Mira, de hecho nosotros como partido político, quiero dar un ejemplo, como partido político hemos intentado en estos días recientes, intentamos ratificar una reforma que ya nosotros propusimos, aprobamos con 43 votos, que es la ley del agua, y es la ley del alimento, ¿no?, para todos los salvadoreños, todas las salvadoreñas, y que la derecha no quiso ratificarlo, no quiso meterlo como un derecho constitucional. Para nosotros, quiero decirte, Saúl, eso es elemental, es básico, es un derecho humano básico. Luego, bueno, quería darte ese ejemplo. Pero luego ya sobre el tema que tú me planteas, quiero decirte que nosotros como FMLN
no hemos presentado hasta el momento ninguna reforma, nadie ha presentado en la Asamblea Legislativa una reforma de fondo, digamos, que modifique. Ciertamente hay que buscar la punta de la madeja para saber cómo lo vamos a hacer. Pero sí se va a hacer. Yo creo que sí, que debe de hacerse. Pero quiero ser franco y decirte que eso no lo vamos a lograr las instancias de dirección de los partidos políticos. No lo vamos a lograr solo los diputados, los políticos, hombres y mujeres. Lo vamos a lograr el pueblo salvadoreño de hacer las reformas constitucionales que el país necesita. Cuando usted me plantea eso, ¿me está diciendo entonces que se piensa abrir una especie de diálogo con la sociedad civil para abordar ese tema? ¿O no logro entender cuando usted dice tenemos que hacerlo con la sociedad civil? Porque qué bueno que lo toca, porque es un tema que desde medios de comunicación se plantea. Bueno, la Sala de lo Constitucional ha sido como una entidad que forma parte del Estado, que ha sido muy respaldada por la sociedad civil. De alguna manera eso no podría, creen ustedes, tener impacto sobre el costo político que puede tener el partido, el hecho de poder establecer ese tipo de aspectos concretos en la Constitución que limiten poderes de los órganos en específico. ¿Ustedes no han previsto eso o creen que con el hecho de poder discutirlo con la sociedad civil podrán llegar a esta legitimidad para poder avanzar en ese tema? Mira, quiero decirte que nosotros de lo que estamos convencidos es que el Estado salvadoreño debe de responder a que el soberano es el pueblo y no Capres, no la Sala de lo Constitucional. El soberano es el pueblo y eso es lo que debe de respetarse. Y luego decirte de que nosotros sí estamos trabajando, crear los mecanismos, y te quiero ser franco, que no lo estamos viendo, y lo digo como secretario general del partido, no estamos viendo este tema preelecciones al 2 de febrero, sino después de las elecciones del 2 de febrero, meternos con profundidad a este tema constitucional. Nosotros creemos que, por decirlo de esa manera, los partidos políticos, los movimientos sociales y populares, que son muchos, y lo que se le llama sociedad civil, debemos de participar de un debate de profundidad. Nosotros estamos convencidos y que los partidos políticos deben de participar de eso. Estamos convencidos que debe de hacerse. Muy bien. En algún momento por parte del FMLN se escuchó, sí se escuchó de alguna manera, no sé si se planteó, pero se escuchó en medios una propuesta concreta sobre el tema de la Sala de lo Constitucional y era separarla de la Corte Suprema de Justicia y elevarla a Tribunal Constitucional. Sí. Eso sí se mantiene, digamos. Nosotros tenemos esa idea, tenemos la idea de crear este mecanismo. Porque nos parece que hay que separar las funciones administrativas, digamos, de las funciones jurisdiccionales. Nosotros nos parece que esta parte constitucional debe de tener su propio mecanismo. Por eso nosotros hemos planteado, lo hemos planteado ya por escrito, aunque no hemos metido una pieza, como te decía, de correspondencia. Nosotros estamos armando toda nuestra propuesta. No sé si ya lo dije, pero al respecto de la Corte de Cuentas de la República, también ya nosotros tenemos una elaboración que no es nueva, ya tiene años, que nosotros creemos que debemos de modificar el diseño de la Corte de Cuentas de la República y convertirla en una verdadera Contraloría. Bueno, perfecto. Tengo que ir a un corte. Usted ha tocado un tema importante, Corte de Cuentas. Quiero saber de qué manera también tiene contacto con la propuesta que ha hecho Arena recientemente en un pacto de compromiso por la transparencia y la institucionalidad, porque hablan de reformas a la Corte de Cuentas. Pero es algo que quiero abordar con usted al volver de la pausa. Vamos rápidamente a nuestro último corte y enseguida estamos en Francamente. Continuamos en Francamente, estamos ya sobre nuestro último bloque de esta entrevista.
Bueno, vamos a hablar sobre la Corte de Cuentas. Usted lo mencionaba antes de ir a la pausa. Yo le decía, ¿existe pues, por ahí la posibilidad de que haya un punto de contacto con Arena? Se lo pregunto específicamente porque en este mismo set se ha sentado Roberto Lorenzana, se ha sentado también Ernesto Mason, dos referentes de los principales partidos en el país, y han dicho sobre la necesidad de poder avanzar en reformas en las cuales los magistrados de la Corte de Cuentas sean electos por mayoría calificada y no mayoría simple, como es hoy por ahí. ¿El FMLN tiene coincidencia en eso? Sí, nosotros hemos venido planteando eso. Hemos venido planteando esto y hemos también creído conveniente que hay que quitarle este peso al presidencialismo en la Corte de Cuentas, por supuesto. Quiero decirte que nosotros, desde que somos partido político, desde el 94 que ganamos las primeras alcaldías, hemos sido víctimas de presión o de intervención, de persecución de la institución Corte de Cuentas de la República, cuando el PCN y Arena gobernaban, dominaban ese aparato. Nosotros creemos que no puede ser que una instancia del Estado sirva para estar presionando al opositor. Eso hay que cambiarlo. Nosotros definitivamente estaríamos de acuerdo en que hay que generar condiciones para la creación de una Contraloría de la República más profesional. De tal manera que en ese sentido hemos escuchado, hemos leído en más de alguna ocasión que Arena está hablando de estos elementos. Yo creería que vistas, digamos, así a grosso modo, las posiciones, se ve que podrían haber entendimientos. Es cuestión de trabajar con más detenimiento, con más serenidad, ¿verdad? Este tema de la reforma a la Corte de Cuentas de la República. Es decir, ¿existen entonces esos puntos de contacto? Pueden haber esos puntos de contacto, ¿verdad? Quiero decirte que nosotros como FMLN, la experiencia que tenemos es que, bueno, nosotros durante años, los diputados del FMLN presentaron iniciativa de ley para la ley de acceso a la información pública. Arena nunca le puso atención porque ellos estaban en el gobierno. Cuando llegó el primer gobierno de izquierda, el 1 de junio del 2009, este gobierno, entonces Arena sí ya le puso interés. Sí. El asunto es que ahora este país ha mejorado, ha progresado, se ha democratizado. Hoy los ciudadanos de este país o de cualquier país pueden accesar a la información. Así que coincidimos. Sí. Diputado, usted ha tocado un tema bastante sensible al mencionar la Ley de Acceso a la Información Pública, porque si bien fue en el primer gobierno del FMLN que se logró impulsar una Ley de Acceso a la Información Pública, y ayer hemos abordado ese tema en ese mismo set, se ha hablado de los avances, también de los retos. Uno de los retos que se señalaba fue, bueno, de alguna manera la fragilidad en la cual está una ley de acceso a la información pública, sobre todo después de ver la propuesta de reformas a esta misma ley. El FMLN en su momento se retractó. A mí me gustaría que usted pueda ser claro en esta materia, en ese set. Es decir, ¿hay una ratificación por parte del FMLN de no avanzar nuevamente en una reforma a la ley de acceso a la información pública que pueda tener consecuencias en el control del instituto y de la aplicación misma de la ley? No, mira, nosotros, lo voy a decir así de manera brutal, digamos. Nosotros estamos totalmente de acuerdo con la Ley de Acceso a la Información Pública que está vigente. Okay. Y nosotros queremos que sea aplicado sin ningún doblez. O sea, nosotros creemos que ha sido dada una ley. Eso es lo que quiere la población de El Salvador. Entonces no hay por qué retroceder en este punto. Yo he estado viendo información de que el instituto no ha tenido los fondos suficientes. Entiendo que Hacienda tiene problemas para darle a medio mundo, pero espero
que esa problemática material que tiene por el momento sea resuelta lo más pronto posible, para que no haya señalamiento al gobierno de que está obstaculizando una fiscalización ciudadana precisamente de la transparencia del uso de los fondos del Estado. Perfecto. Con esa declaración le ponemos la firma de Medardo González y lo dejamos ya. Sí, por favor. Bueno, quiero hacer una recapitulizar todos los puntos de las propuestas de reforma a la Constitución. Usted ha hablado, bueno, reforma a la ley de agua, ha dicho poder delimitar las atribuciones de los órganos de Estado, entre otras más. ¿Hay algo más que agregar dentro de esas reformas que tiene pensadas el FMLN a la Constitución? ¿Se está quedando algo que no se está discutiendo a la luz pública? No. Eso, digamos, nosotros, te digo, estamos trabajando, estamos creyendo, por ejemplo, vuelvo a decirte, nosotros creemos que la democracia en El Salvador debe de profundizarse. Los ciudadanos salvadoreños no solo deben de ir a votar cuando haya que ir a elegir a su funcionario, también deben de ser consultados cuando se tomen decisiones trascendentales. Nosotros creemos que el referéndum es un buen mecanismo y para eso se necesita reforma de la Constitución. Perfecto. Me interesa que hablemos de un tema de esas propuestas de reformas y es hacia mecanismos de democracia más participativa, democracia directa. Usted ha hablado de figuras como el plebiscito y el referéndum, figuras que ya están instaladas en países en América Latina y no solo América Latina, sino en otros países a lo largo del mundo, en Europa también lo vemos. ¿Ustedes cuáles ven que están siendo las dificultades para poder aplicar esos mecanismos? Porque de alguna manera llama la atención que de sectores de la oposición se hagan señalamientos sobre la forma en la que se determinan algunas leyes, pero tampoco se apoyan mecanismos en los cuales la ciudadanía pueda tener mayor participación en la formulación de políticas públicas. Entonces, hoy por hoy, ¿cuáles creen ustedes que son los grandes desafíos que está teniendo la instalación de mecanismos de participación más participativa y democrática en ese país? ¿Cuáles son esos grandes retos que está teniendo? ¿Obstáculos? Mira, creo que, voy a decir lo siguiente, creo que El Salvador, ahora con este gobierno, ha tenido avance democrático, porque los poderes del Estado están ejerciendo sus funciones. No hay mandatos de casa presidencial para los diputados, no hay mandatos de casa presidencial para el fiscal, no hay mandatos de casa presidencial para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia o de los magistrados de la Corte de Cuentas de la República. Es decir, hay pesos y contrapesos, hay atribuciones dadas. Perfecto. En este momento tenemos una dificultad. Y es que los magistrados, la mayoría de magistrados de la Corte, de la Sala de lo Constitucional, 4 magistrados, están haciendo una lectura de sus propias atribuciones. Y están prácticamente, y nosotros venimos diciendo eso, están entrando, están metiéndose a invadir atribuciones de la Asamblea Legislativa. Nosotros creemos que este es un desafío que tenemos, es un problema que tenemos que solventarlo. No es una cuestión de apartar, es una cuestión de encontrar una manera, digamos, de solventar esto. Punto y aparte, decirte que luego está el otro punto, que tanto especialistas en derecho constitucional como los políticos como nosotros vemos que El Salvador necesita adecuar su constitución a los tiempos actuales. El Salvador necesita eso. Necesitamos hacer una reforma constitucional que nos permita poner el sistema electoral, que nos permita poner el funcionamiento mismo del sistema judicial, la relación entre los poderes,
los derechos del ciudadano, los derechos políticos del ciudadano. Se acabó entonces a todo eso hay que trabajarlo. Es una cuestión de estructura, de fondo, y para eso podrá necesitarse una constituyente. Claro. Nosotros no estamos diciendo que hay que plantearse ya una constituyente. Lo que estamos diciendo es que los salvadoreños debemos de prever, debemos adelantarnos, debemos de estudiar y debemos de tomar medidas en los próximos años. Lo ha dicho, entonces serán cuestiones que se van a analizar posterior a la elección. Eso sí queda claro. Eso sí queda claro, que necesitamos tiempos para eso, y nosotros como partido político creemos que es fundamental para El Salvador, como quien dice, salir de esta tarea, saber quién va a ser el próximo gobierno y a partir de ahí iniciar un programa y tratar de meterse en este tema de la reforma, digamos, política constitucional. De acuerdo. Y también reformas como ley de aguas y soberanía alimentaria, que usted también ha dicho que son importantes. Por supuesto. Hablando de la elección, yo tengo que ir cerrando ya esta entrevista. No? Quiero saber qué le están arrojando los resultados y sondeos de opinión al FMLN internos, porque por lo menos los que se han conocido a luz pública posicionan mejor la bandera del FMLN al partido que al candidato, cuando se hace esta comparación entre rostros y entre banderas. ¿Qué tipo de estrategias se está utilizando también para esto? Porque pareciera que el peso de la bandera del FMLN hoy por hoy está siendo mucho más fuerte que el resto de partidos, no así la del candidato presidencial. Mira, quiero decirte que nosotros estamos estamos satisfechos del progreso y del avance que Salvador Sánchez Serén, como candidato a la presidencia del partido, ha venido mostrando. Si se ve el historial de octubre, noviembre del año pasado a hoy, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, 6 meses, vos vas a ver un alza de Salvador Sánchez Serén muy clara. Luego ves en la gráfica, y si tú ves en el diario de hoy, un par de veces ha salido el señor Enrique Heinz, en donde muestra la caída clarísima del señor Quijano, muy clara. Y luego aparece un tercer candidato, que todo mundo sabe que es también de la derecha y que aparece también subiendo, que es importante decirlo. Quiero decirte que con el señor Heinz coincidimos nosotros en una lectura, y es que el señor Quijano cae, Salvador Sánchez Serén va subiendo, aunque de manera digamos lenta pero segura, firme, y el señor Saca que se está deteniendo en esto. Quiero decirte que nosotros le damos una lectura a la encuesta que sacó el diario de hoy, no sé si fue el día 3 o el día 4, después de la gran marcha de los trabajadores y de nuestro partido, una inmensa marcha de victoria. El diario de hoy saca esa encuesta en la que aparecen el señor Quijano primero y el señor Saca segundo, creo, y tiran a Salvador Sánchez Serén de tercero. Es una medida propagandística. ¿No corresponde con la realidad eso? Que no corresponde en absoluto con la realidad. Es un invento, es una mentira que ellos se hacen. De tal manera que la lectura que nosotros hacemos en eso, y quiero decirte que la estrategia que a nosotros nos ha dado resultado y que esperamos que nos dé resultado, es que esta estrategia es como, precisamente ayer me estaba leyendo mi esposa un cuentecito de niños, y es un cuentecito que todos pasamos, de la liebre y la tortuga, ¿no? Como precisamente cuando inician la carrera la liebre y la tortuga, la liebre
dejó que saliera la tortuga, le pasó luego y luego se echó y se puso a dormir. Se confió. Y se confió. Y luego llegó. En este caso, digamos, y luego la tortuga llegó primero. Es decir, nosotros no somos tortuga, pero sí somos atletas que vamos a paso firme, vamos trotando a paso firme, y que llegado el momento vamos a hacer el sprint, como dicen. De tal manera que yo quiero dirigirme particularmente a los compañeros del frente y a todas aquellas personas que quieren continuar con el cambio en este país, a que confiemos en que las posibilidades precisamente de poder vencer en primera vuelta están dadas para Salvador Sánchez Serén y para nuestro partido, el FMLN. Yo quiero insistir en eso y redondear la idea diciéndote que la lectura que nosotros hacemos es una lectura parecida a la que el señor Hines hace. Llama la atención que existan coincidencias con Manuel Enrique Hines, por lo menos en este punto, digo. Sí, no deja llamar la atención. El FMLN hoy por hoy, quien está viendo como su principal contrincante, con su principal antagonista, ¿sigue siendo Arena hoy por hoy o ya se posiciona Antonio Saca como una carta bastante amenazante? Mira, de hecho políticamente, pero también electoralmente, el contrincante a derrotar es Arena. Es Arena, de hecho la potencialidad, la fuerza, los recursos financieros y materiales los tiene Arena, y los soportes políticos los tiene Arena, la historia la tiene Arena. De hecho, Saca para la derecha, para esa derecha es un traidor, es un advenedizo para ellos mismos, así lo dicen ellos. De hecho, ¿cómo se llama? Nosotros no vemos de que Saca se convierta por ahora como una amenaza. Y digo esa palabra por ahora. De hecho, nosotros estamos claros que en las cosas electorales no son exactamente las cosas políticas. ¿Me dice por ahora porque hay un acuerdo con el expresidente Saca sobre algún punto específico? No, en absoluto, no tenemos. De hecho nosotros con el partido Gana hemos mantenido una coordinación en la Asamblea Legislativa, que tratamos de mantenerla porque es necesaria, el país necesita, pero en esta apuesta electoral no hay ningún tipo de acuerdo. No hay, porque él quiere ganar y nosotros, por supuesto, que vamos a ganar. Ok. ¿Sabe? Tenemos, y tengo que ir cerrando también, se lo preguntaba por el tema de acuerdos con el expresidente Saca, porque en ese mismo set estuvo sentada Ana Guadalupe Martínez y cuando se le preguntaba por qué apoyar una candidatura de Tony Saca, ella nos decía, bueno, porque el principal elemento a combatir es la oligarquía en este país. Entonces, yo no sé si habrá dentro de ese esquema y dentro de ese planteamiento más coincidencias que diferencias con el movimiento Unidad por parte del FMLN, es decir, el objetivo común de ambos partidos es entonces Arena. ¿Podemos concluir en ese sentido? Mira, para nosotros la lectura es que en esta coyuntura electoral se nos han presentado un proyecto de la derecha en el cual, voy a hacer esa figura, es como una moneda que tiene dos caras. Un lado es Tony Saca y el otro lado es Norman Quijano. Es decir, al final el tema para nosotros, para los demócratas, para los revolucionarios, para los que aspiramos a que el país siga cambiando, mejorando, las opciones de Saca y de Quijano, al final son opciones de derecha, son opciones privatizadoras, no son opciones que beneficien al pueblo. Tengo que cerrar ya la entrevista, se me hace corto el tiempo para poder discutir con usted muchos temas. Espero que sea esta la primera vez de muchas en las cuales lo tenemos en nuestro set. No, con gusto, cuando tú me digas vengo. De acuerdo. Con ganas. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno,
Hasta luego. Gracias a ustedes también que nos acompañaron este día. Nos vemos mañana para cerrar esta semana en Francamente. Sean en sintonía de la programación de Canal TVX y les recordamos que esa entrevista la puedan encontrar en nuestro canal de YouTube y también la nota que se genera a partir de esta en nuestras redes sociales. Muchas gracias. Muy bien.